La historia de José es una de las más conmovedoras y poderosas de toda la Biblia. Se trata de un joven que, a pesar de haber sido traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió su fe en Dios. Esta fe lo llevó a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Hoy, te contaremos la extraordinaria historia de José, un hombre cuya vida nos enseña el verdadero valor de la perseverancia y la confianza en el plan divino. José era el 11º hijo de Jacob y el primero de su esposa Raquel. Desde joven, José fue el favorito de su padre, algo que no pasó desapercibido para sus hermanos. Jacob le regaló una túnica de colores, un símbolo de honor y distinción. Este acto de favoritismo, junto con los sueños proféticos que José compartía, hizo que sus hermanos lo envidiaran profundamente. A los 17 años, José comenzó a tener sueños que parecían extraños pero significativos. En uno de ellos, él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños simbolizaban que algún día José tendría una posición de poder sobre sus hermanos. Cuando José compartió estos sueños, sus hermanos se llenaron de enojo. ¿Cómo podía el más joven de ellos imaginarse que gobernaría sobre ellos? Este resentimiento creció hasta tal punto que sus hermanos decidieron deshacerse de él. Un día, mientras José iba a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, ellos lo atraparon y lo arrojaron a un pozo. Después, vendieron a su propio hermano como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de alto rango en el ejército del faraón. Aunque era esclavo, José pronto se ganó la confianza de Potifar, gracias a su integridad y a la bendición de Dios sobre todo lo que hacía. Potifar lo nombró jefe de su casa, poniéndolo a cargo de todas sus posesiones. Pero la historia de José en Egipto no estaría libre de pruebas. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José, fiel a sus principios, la rechazó. Furiosa por el rechazo, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, creyendo las mentiras de su esposa, mandó encarcelar a José. Aunque estaba en prisión, Dios seguía con José. El jefe de los guardias pronto notó que José era un hombre confiable y le dio responsabilidades dentro de la cárcel. Durante su tiempo allí, José se cruzó con 2 de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero, quienes habían sido encarcelados por ofensas contra su rey. Ambos tuvieron sueños extraños y le pidieron a José que los interpretara. Con la sabiduría que Dios le dio, José interpretó sus sueños. Le dijo al copero que pronto sería restituido a su puesto, mientras que al panadero le anunció su inminente ejecución. Todo ocurrió tal como José había predicho. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió que le recordara al faraón su injusta encarcelación. Sin embargo, el copero olvidó a José, al menos por un tiempo. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, vio 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas de trigo saludables eran consumidas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le habló al faraón de su habilidad para interpretar sueños. José fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Con la ayuda de Dios, José explicó que los sueños del faraón eran una advertencia. Egipto tendría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. José aconsejó al faraón que almacenara grano durante los años de abundancia para prepararse para la escasez venidera. Impresionado por la sabiduría y visión de José, el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto, poniéndolo a cargo de preparar al país para la hambruna. Tal como José había predicho, después de 7 años de abundancia, llegó la hambruna. No solo Egipto, sino todo el mundo conocido comenzó a sufrir. Los hermanos de José, viviendo en Canaán, también se vieron afectados por la escasez de alimentos y viajaron a Egipto para comprar grano. Cuando llegaron, no reconocieron a José, pero él los reconoció de inmediato. Los hermanos se inclinaron ante él, cumpliendo así los sueños que José había tenido de joven. Sin embargo, José no reveló su identidad de inmediato. Los puso a prueba para ver si habían cambiado desde aquel día en que lo vendieron.
Después de varias pruebas y un emotivo encuentro con su hermano menor, Benjamín, José finalmente reveló su identidad. Sus hermanos se llenaron de temor, pensando que José buscaría venganza, pero él los tranquilizó, diciéndoles: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también les ofreció protección. Invitó a toda su familia a vivir en Egipto, donde estarían seguros y tendrían comida durante el resto de la hambruna. Jacob, el padre de José, se reunió con su hijo perdido, y la familia de Israel se estableció en Egipto, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo hebreo. La historia de José nos enseña valiosas lecciones sobre el perdón, la providencia de Dios y la importancia de mantener la fe, incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de haber sufrido traiciones y pruebas, José nunca dejó de confiar en el plan de Dios para su vida, y fue precisamente esa fe la que lo llevó de ser un esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando confías en Dios, incluso los momentos más oscuros pueden ser el inicio de algo extraordinario.